días, estimados hermanos y amigos. Que este día Dios les bendiga ricamente. Les saluda la Iglesia Berid y un servidor. El tema de hoy es el fundamento de la plena seguridad de la salvación. Su base bíblica se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 17. Dice así nuestra lectura de hoy. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A lo largo de estas semanas, hemos venido hablando acerca de la importancia de tener una certeza plena de la seguridad de nuestra salvación. Hemos visto que Pedro nos exhorta a ocuparnos de afirmar nuestra vocación y elección que fue hecha desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es necesario que tengamos una comprensión sólida acerca de la elección, porque en ella tenemos nuestra seguridad. Ahora bien, dijimos que el comienzo de tener la plena seguridad de la salvación se basa en una comprensión bíblica absoluta del Espíritu Santo y el papel que juega en el plan de redención. Tenemos que entender que para poder ver el reino de Dios, el Espíritu Santo tiene que obrar en nuestro interior, dándonos un nuevo nacimiento por medio de nuestra regeneración. En base a todo esto, ¿qué piensas que significa
el ser regenerado? Es importante nuestra respuesta porque cuando entendemos el verdadero significado, podremos darnos cuenta que el Espíritu Santo nos ha llevado de la muerte a la vida. Es decir, antes de que el Espíritu opere en una persona, ésta se encuentra muerta en sus delitos y pecados. Así que, cuando el Espíritu Santo opera en una persona, ésta es resucitada espiritualmente y es llevada de la corrupción a la completa restauración. Pablo dice a los Efesios que una persona que es nacida de nuevo abandona los deseos de la carne, dejando atrás lo que la carne ofrece, y así dejar de ser hijos de ira. Ahora bien, ¿por qué era necesario que Jesús nos viniera a salvar? ¿A salvar de qué? ¿Por qué es necesario que Dios, el Espíritu Santo, opere sobrenaturalmente en nosotros para regenerarnos? Entramos nuevamente al inicio de todas las cosas. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto a su imagen y semejanza, preparado para la vida eterna y ponerlo como mayordomo de toda su creación. La única condición, el único mandamiento que tenía bajo pena de muerte, era que no comiera del árbol del bien y del mal. Mas sin embargo comió, sumiendo a la humanidad entera en la oscuridad del pecado. De esta forma, la caída puso al hombre en enemistad con Dios. Ahora, en una nueva realidad de pecado, necesita ser salvo de la ira de Dios, algo imposible para él. La venida de Jesús a este mundo como hombre, pero sin pecado, tenía el propósito de restaurar la relación perdida con el Padre para librarnos de la ira venidera. Existen muchas formas de pensar acerca de la caída del hombre. Muchos cristianos piensan que la caída no fue completa, que en medio de su corrupción quedó cierto grado de justicia en el hombre que les permite decidir si quieren aceptar la gracia de Dios o rechazarla, aún antes de ser regenerados. Sin embargo, la Biblia afirma que una persona que no ha nacido de nuevo camina muerto en sus delitos y pecados, y una persona que está muerta es incapaz de tener algún remanente de vida. Debemos darnos cuenta que sin haber nacido de nuevo en el Espíritu, es imposible hacer una profesión de fe sincera. Una persona puede hacer su profesión de fe y afirmar creer en Cristo y que le conoce, pero también los demonios creen, le conocen y tiemblan. Así que el afirmar creer en Él y afirmar conocerlo no garantiza que ha nacido de nuevo, no garantiza que se ha dejado de ser un hijo de ira, porque el Espíritu Santo no ha obrado en su espíritu para darle nueva vida. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, mientras el Espíritu no obre en el corazón de una persona, se encuentra en completa enemistad con Dios y es imposible que tenga algún testimonio y sentimiento de amor sincero por Cristo. En el versículo 7 de nuestra lectura dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El doctor Arcis Sproul comenta que cuando una persona se acerca a él para preguntarle la forma de saber si es salvo,
le hace 3 preguntas. ¿Amas a Jesús perfectamente? ¿Amas a Cristo Jesús como deberías? ¿Amas al Cristo bíblico? Si analizamos la primera, nuestra única respuesta es no. No lo amamos perfectamente porque si lo hiciéramos, obedeceríamos perfectamente sus mandamientos. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que cuando fallamos en uno solo, nos acusa que no amamos a Jesús perfectamente. Por tanto, esto nos lleva a responder no a la segunda pregunta, porque si no podemos cumplir perfectamente sus mandamientos, tampoco podemos amarlo como se debe. Ahora, la respuesta a la última pregunta es crucial. ¿Amas al Cristo bíblico? Si realmente amas a Cristo tal como se revela en su palabra y dentro de las limitaciones de la carne deseas agradarle en todo lo que haces y luchas por cumplir con sus mandamientos, siendo sumiso a la acción del Espíritu en tu vida, reflejando un cambio total y sincero en tu forma de vivir, entonces puedes afirmar que vas por buen camino para tener la plena seguridad de tu salvación. A una persona no regenerada le es imposible tener algún afecto por Jesús, porque para tenerlo, el Espíritu Santo tiene que obrar en su corazón para vivificarlo y así cambiar esa frialdad hacia las cosas de Dios por la necesidad de tener a Dios en su corazón y amarlo. Una persona no regenerada no refleja ningún cambio en su vida, no actúa como una persona vivificada por Dios Espíritu Santo y por tanto no es un cristiano de verdad. Es así que toda alma regenerada sabe que este mundo no es su morada y suspira por la casa eterna preparada para nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Dios nos predestinó para este cambio y nos dio las arras del Espíritu. Nos dio un espíritu de adopción por medio del cual podemos decir: Abba, Padre. Su palabra es fiel y sus promesas no vacilan ni son ambiguas. Hemos sido sellados por el Espíritu y mora en nosotros como garantía. Y es el Espíritu mismo quien da testimonio de que somos hijos adoptados por el Padre, haciéndonos sus herederos y coherederos en Cristo. Entonces, analicemos honestamente nuestra vida y aprendamos de ella y de nuestros corazones el fruto del Espíritu. Debemos de evaluar nuestra manera de vivir, tratando de entender lo que está sucediendo en nuestro interior, porque al final, el origen de nuestra plena seguridad viene de la obra y el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestra vida. Y la única forma de saber si este testimonio es genuino es a través de la palabra. Es por eso de vital importancia que nos mantengamos en constante lectura y estudio de la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, y no solo seamos oidores de ella, sino también hacedores para tener un testimonio firme en nuestra alma de que realmente le pertenecemos a Dios. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.